¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de luz, de sanación, de trascendencia, en donde estamos juntos parados para reconocer la grandeza de nuestro ser. Ser yo, ser yo, ser es... ¿Qué tal, maestra Romilly? Bienvenida, buenas tardes. ¿Cuántas veces nos preguntamos realmente quién soy? ¿Cómo es que he llegado aquí, a este punto de la experimentación, a este punto de la vida, a este ser gracias maestra Romilly, a este ser que respira, que habla, que piensa, que actúa de una manera o de otra? Este ser que, que de repente no entendemos, que ha sobrevivido a tantos puntos de quiebre, en el que pretendemos reconocernos, pretendemos saber quiénes somos y que en ese intento de despertar no logramos entender esos niveles de conciencia. Y en ese desconocimiento, en esa ignorancia, nos experimentamos y experimentamos nuestros puntos de quiebre en esa dinámica que hemos normalizado, en esa dinámica a base de ensayo y error, de lucha y esfuerzo, de dolor, sufrimiento, que se termina convirtiendo en una angustia existencial. A todos nosotros que nos ha tocado experimentar la noche oscura de la humanidad completa, en medio del caos, en medio de las guerras, en medio de las enfermedades, en medio de las limitaciones externas, esas limitaciones que nos marcan las creencias limitantes con las que fuimos programados desde nuestra más tierna infancia, hundida en puntos de quiebre, en repeticiones, repeticiones que se vuelven cada vez más complicadas de resolver. En esa angustia, en esos vacíos que, no, que parecen no llenarse con nada. Esos vacíos emocionales hundidos en el victimismo, donde no sabemos si somos víctimas o victimarios. En este mundo, en esta experimentación, en donde la búsqueda de la materialidad, la búsqueda del reconocimiento,
es lo que nos mueve. Yo ya voy para 3 años transmitiendo, compartiendo con ustedes a través de estos espacios, intentando transmitir, compartir un método muy práctico, un método muy práctico para lograr reconocer la grandeza de nuestro ser, compartiendo las herramientas, compartiendo desde la experiencia propia, la experiencia de lo vivido, la experiencia y la sabiduría de mi propia noche oscura del alma, donde pretendo compartir los recursos, las herramientas para poder trascender todas esas manifestaciones de dolor, de sufrimiento, por no poder hacer sostenible un estilo de vida que es por el que nos esforzamos, que es por el que luchamos. El poder resolverse a uno mismo sin caer en fanatismos, religiones ni sectas. Hasta que nos damos cuenta que no es suficiente, que no es suficiente estar anclado a estas manifestaciones sin caer en adicciones a ellas. Nos volvemos adictos a sufrir. Nos volvemos adictos a, a las pastillas. Las pastillas les llamo yo terapias psicológicas, terapias de Reiki, terapias de sonoterapias. Yo no desestimo el poder sanador de estas terapias. Pero ¿de qué nos sirve ir cada 8 días a una terapia si regresamos al mismo estilo de vida, al mismo lugar, al mismo ambiente que nos ha enfermado, a la misma manera de pensar? Tengo que llegar a reconocer mis limitaciones para poder trascender, lograr una realidad diferente, encontrar una manera de hacerlo mejor. No porque lo estemos haciendo mal. Créanmelo, que estamos haciendo
lo mejor que podemos para sobrevivir. Si nosotros logramos identificar, reconocer cuando algo, una situación, ya nos tiene tan cansados y podemos reconocer que se ha salido de nuestra posibilidad de resolver y nos permitimos levantar la mano y decir, ya necesito ayuda, esto me ha sobrepasado. Y lograr reconocer que estamos en una situación en la que adormecemos de manera recurrente el dolor, buscamos cubrir el error, cubrir el dolor que nos embarga, cubrir el sufrimiento, huir para no sentir, aceptando ese concepto que nos han enseñado y que hemos aprendido, ese concepto llamado resiliencia, ¿sí? En la que hemos sido hasta admirados por caer una vez y otra vez y tener la capacidad de levantarnos nuevamente. Y aceptando que esta resiliencia nos está empujando a buscar otras maneras de no sufrir tanto, de no sentir tanto dolor, de no tener que reconocer el vacío en el interior, de no tener que reconocer la ausencia que nos duele, de no tener que reconocer la herida que no se sana y que sabemos que ahí está. Y continuamos buscando las formas de no tener que sufrir tanto. Y así, en esa búsqueda de materialidad, de reconocimiento, encontramos también las formas de no sentir dolor. Encontramos las formas de huir del sufrimiento. Y es así como encontramos adicciones. Adicciones a muchas cosas. Hasta a terapias. Nos volvemos adictos a terapias. Y estas adicciones las buscamos y las encontramos porque no
no reconocemos el vacío. Todas las adicciones tienen una misma raíz. Aunque podemos decir que son diferentes, que las ramas son diferentes, pero la raíz de todas las adicciones es la misma. Podemos hablar de adicciones al alcohol, podemos hablar de adicciones a las drogas, podemos hablar de adicciones al azúcar, adicción al trabajo, adicción hasta a sufrir. Nos volvemos adictos a sufrir y creamos todas las situaciones para poder sufrir con gusto. ¿Sí? Hay las adicciones a comprar, lo que le llamamos los compradores compulsivos. Adicciones al juego, los apostadores. Adicciones al sexo, esos que buscan una conexión por un momento para olvidarse de la conexión que no tuvieron cuando eran pequeños, con su madre, con su padre. Podemos hablar de los adictos a los celulares. Esa es la adicción más reciente. Esa angustia por recibir un mensaje, esa angustia por transmitir algo, esa angustia por cuántos me gustas voy a tener. ¿Sí? Es una adicción. Por las mañanas, en lugar de sonreír, porque abrí los ojos, porque siento el aire, porque veo a mi pareja junto a mí, en lugar de sonreír, volteamos a ver el teléfono. Entonces, esa angustia, ese celular está también intentando llenar un vacío del alma, la falta de reconocimiento, porque de chiquitos no nos reconocieron, de chiquitos no nos dieron el amor que necesitábamos. Estas adicciones las disfrazamos con diferentes máscaras, muchas máscaras, pero un mismo rostro. ¿Cuál es ese rostro? El rostro se llama vacío interno y los disfrazamos con esas máscaras. Vamos ejecutando tareas, acciones diferentes, unos de una manera, otros de otra, unos en un nivel, otros de otra manera, con tal de cubrir esa incapacidad de tolerar el dolor sin anestesia. Ese dolor emocional, esa búsqueda desesperada de un alivio inmediato. Esa búsqueda desesperada por no sentir.
Y esos momentos de placer que nos proporcionan las sustancias a las que nos volvemos adictos, nos ayudan a evadir la angustia, la angustia del dolor, del sufrimiento, de no poder lograr o no poder sentir que somos plenos. Esa angustia de saber que no estoy donde quiero estar. Esa angustia de saber que no tengo todo lo que quisiera tener. Esa angustia, ese vacío que me provoca la ausencia de seres que quisiera que estuviesen conmigo. Entonces, buscamos. Las sustancias pueden ser sustancias diferentes. Las sustancias cambian. Las conductas que provoca cada sustancia son diversas. No actúa de la misma manera alguien que busca una sustancia psicotrópica a alguien que es adicto al azúcar, por ejemplo. Sus conductas son diferentes. Pero el mecanismo, el mecanismo de las adicciones siempre es el mismo. Siempre. El intento de llenar un vacío interno el intento de que las emociones que estoy experimentando no me duelan tanto. El crear realidades diferentes. Por ejemplo, el que es adicto al azúcar. Busca el dulce con el único objeto de llenar el vacío que dejó alguien, una persona, que no me dio suficiente amor, que no me dio suficiente dulzura, que no me dio suficientes abrazos. Y yo busco la ingesta de lo dulce, del azúcar, para crear una máscara diferente. ¿Para qué? Para que no me vean, para no ser atractivo. Para que no me vuelvan a herir, para que no me vuelvan a abandonar. Esto me lleva a cuáles son las emociones que mueven a cada una de las adicciones. Por ejemplo, el que es adicto al alcohol. El que es adicto al alcohol es un ser que debe acabar con una culpa, con un sentimiento de culpa
que no logra reconocer, que no logra decir, no soy culpable, no soy culpable de que así ocurriera. Siente ese sentimiento de culpa y pretende, con el consumo de alcohol, poder borrar esa sensación de sentirse culpable. Y así transcurren por años. ¿Por qué? Porque al huir, al escaparse de esa realidad en donde siente que es culpable de algo, llega a un punto donde ni siquiera es consciente de sí mismo. Un jugador apostador, de esos que andan en los casinos, lo que busca es sentir esa adrenalina. Se vuelve adicto a la adrenalina que le produce apostar. Y así olvidar el vacío de una herida causada en sus años más tiernos de vida. Intenta establecer un vínculo con una realidad inexistente para sentirse aquí en esta tierra. Alguien que se vuelve adicto a las relaciones sexuales, lo que pretende es establecer una conexión falsa para disimular la soledad real en la que está experimentándose. En los diferentes escenarios, las diferentes sustancias, las diferentes actitudes, las diferentes acciones a las que nos podemos volver adictos. Yo fui un adicto al trabajo. Yo fui un adicto al trabajo que me costó mucho. Pagué precios muy altos por ser adicto al trabajo. Yo puedo justificarlo, o lo justifiqué por mucho tiempo, que lo que estaba haciendo era buscar lo mejor para mi familia, una mejor forma de vida. Nada más falso que eso. Lo que yo busqué inconscientemente, en la ignorancia de lo que representaba realmente, era el reconocimiento. Es que trabaja por horas y horas y no hay fines de semana, no hay navidades, no hay año nuevos. Él tiene que trabajar y trabajar y trabajar. Ese era el reconocimiento que yo buscaba. Buscaba una posición social. Buscaba una materialidad suficiente. Y ahora yo me pregunto,
¿Cuánto dinero es suficiente para que seas feliz? ¿Cuánto dinero es suficiente? Gracias, Alejandra, bienvenida. ¿Cuánto dinero es suficiente para que seas feliz? Si te matas 18 horas trabajando y vas a tu casa y duermes 4 y en las otras 2 horas comes o medio comes, ¿cómo, de dónde vas a agarrar la felicidad? Así viví yo. Yo fui adicto al trabajo muchos años, muchos años. Y los precios que pagué fueron muy altos, muy altos. No se los recomiendo. ¿Cómo salí? Hasta que llegó alguien, una persona, me dijo, el día que reconozcas el verdadero poder que tienes adentro, ese día vas a ser feliz. Una viejita, me lo dijo en la calle. Y ese fue así como ¡pum!, la llamada de atención para que yo pudiera decir, a ver, o sea, ¿qué es lo que no estoy reconociendo en todo lo que estoy haciendo? Porque el sentirte incompleto tiene que ser necesariamente un botoncito de alerta. El sentirte en soledad, el no sentirte pleno, el no sentirte suficiente, el perder seres queridos, el perder familia, a causa de esa adicción, tiene que hacerte ruido. Espérenme tantito. Tiene que hacerte ruido de alguna manera. ¿Sí? Todos los diferentes escenarios que se presentan con cualquiera de las adicciones tienen una misma estructura: evadir. La evasión y la negación te llevan a una sola cosa: a la repetición de patrones, a la repetición de puntos de quiebre. La psicología es contundente en este espacio. La psicología nos dice que toda adicción nace, ¿sí? La psicología, es decir, el término científico, nos dice que toda adicción nace de una herida no resuelta. Entonces, yo pude, a través de la búsqueda de información, puedo establecer que la herida
no se produjo en mis puntos de quiebre de adulto, sino que era más profunda. Venía desde lo más temprano de mi vida, los primeros años de vida. Allí es donde se produjeron las heridas que después se fueron repitiendo como un recordatorio de que había una herida pendiente de sanar. Y por eso te vuelves adicto al tabaco, al alcohol, a la promiscuidad, al trabajo, en la búsqueda de rellenar el espacio, el vacío que dejó la herida que sufriste en los primeros años de tu vida. La psicología nos dice toda adicción nace de una herida no resuelta. Y la psiquiatría, otro término científico, lo confirma. ¿Por qué? Porque los circuitos generadores de dopamina se activan al sufrir el punto de quiebre, la repetición. Buenas noches, Miguel, bienvenido. Sí, los circuitos que proveen la dopamina se activan cuando sucede el punto de quiebre, cuando se sucede esa acción, esa situación que nos hace recordar la herida que no está sanada. Y caemos nuevamente. Es que con esto voy a olvidar. Es que con esto ya no voy a sentir dolor. Es que con esto para que el cuerpo sienta lo que recibe. Y la antropología lo observa que en todas las culturas, cuando la comunidad se fragmenta, es decir, se separa, y la espiritualidad se pierde, surgen formas de dependencia. ¿Qué son las formas de dependencia? Las adicciones. Y cada adicción es un síntoma. La adicción es un síntoma de una herida no resuelta, de una herida no sanada. El adicto cree que el problema es la sustancia, que sin la sustancia no puede sobrevivir. Pero el síntoma persiste cuando se pasa el efecto de la sustancia. Las raíces de cualquier adicción es la misma. Es el intento fallido de llenar con lo externo ese vacío que solo está aquí adentro de nosotros esperando ser resuelto. La lógica fundamental es aplastante. La lógica nos dice, no hay adicciones buenas ni adicciones malas. No hay unas más dignas que otras.
Yo fui un adicto al trabajo y eso no me hacía más digno que una persona que es drogadicta. Los dos éramos, los dos éramos adictos a diferentes cosas, pero adictos al final. Y los dos tenemos que pagar los precios de esa adicción. Todas las adicciones nacen del mismo suelo. El dolor no procesado, herida no resuelta, herida no sanada, emociones no aceptadas, la desconexión que existe entre la herida y ese ser que sufre cada día y que tiene que recurrir a la sustancia para mitigarlo. La solución no está en controlar el síntoma. Es decir, la solución no está en controlar la adicción. La solución es tener el valor de enfrentar la herida, el sufrimiento. Si yo logro reconocer el sufrimiento, voy a quitar el velo que cubre la herida. Porque todas las adicciones tienen una herida detrás. Cuando logramos enfrentarnos al sufrimiento, reconocerlo, poder decir, estoy sufriendo por esto. Solo entonces la raíz deja de alimentar la compulsión, deja de alimentar la necesidad de ingerir una sustancia o de recurrir a otro tipo de adicción, al trabajo, al juego, a las terapias, a todo, con tal de no sentir. Y es entonces que nos podemos dar el permiso de sentir realmente, de sentir sin la necesidad de buscar tanta información. Digo yo, información sin transformación es puro ego en acción. ¿Por qué? Porque la transformación no está en acumular información, sino en poder ir a la raíz de lo que no está resuelto. Esa raíz que mi alma ha guardado durante muchísimo tiempo. Por ignorancia, por inconsciencia, por comodidad de no tener que enfrentarme. Es más fácil hacerme de una adicción. Todas las adicciones están ancladas a una herida del alma. Y se las comento ahora de manera rapidita, sin meternos tanto en la esencia.
Pero, por ejemplo, dice aquí, las adicciones no son simplemente un mal hábito, son un intento desesperado del ego por llenar un vacío, que era lo que yo les venía diciendo. Esto es algo que yo publiqué hace algunos meses, tal vez un año o más. Por escapar de un dolor que no podemos ni siquiera pronunciar, no podemos ponerlos, no nos atrevemos a ponerlo en palabras. Entonces, todo ese dolor se acumula aquí en el pecho, en el alma. Ese dolor que no nos atrevemos a nombrar puede ser también por una lealtad familiar, una lealtad con el árbol. De cualquier manera, esa lealtad representa una raíz que hay que conocer. Cada adicción tiene un significado profundo. Está estrechamente relacionado con una herida del alma. Ese dolor que no decimos, pero que se siente en cada una de las repeticiones que se van sucediendo en la vida. Acuérdate, lo que resiste, a lo que se resiste, persiste. Y esas heridas no resueltas, esas heridas no sanadas, no reconocidas, van repitiéndose de diferentes maneras en puntos de quiebre, una vez, dos veces, tres veces, todas las veces que sean necesarias, hasta que te atrevas a ir a esa raíz y arrancarla de tajo. Una adicción tiene una raíz profunda, cubriendo lo que no nos atrevemos a decir. A ver qué dice aquí Miguel. Dice, hay que aceptarlos y pedirle al Padre que nos aparte de esas situaciones. Hay que aceptarse y perdonarse y encontrar su yo interior. Así es, son vacíos o dolor y hay que librarse. Claro que sí, hay que encontrar esa raíz, reconocerla, sanarla, transformarla. Hay que transformar. A eso se refiere el término transformación. ¿Sí? Digo, aquí dice que ¿qué busca quien cae en una adicción? ¿Qué historia sigue resonando en su vida sin que pueda detenerla? Es decir, ¿cuántas veces se tiene que repetir para que te atrevas a decir, esto ya no es normal? Estoy normalizando el dolor, el sufrimiento a través de una adicción. Las sustancias, los hábitos, las obsesiones, todas son manifestaciones de una necesidad más profunda, un vacío que no se llena, una herida que no se sana. Y así nos vamos. Dice aquí, quienes han padecido la adicción al tabaco, buscan llenar un vacío provocado por la ausencia materna. La falta de contacto emocional con mamá, la carencia de afecto se busca llenar con una sensación momentánea de calma. Es por abandono emocional. O sea, de chiquito mamá no me abrazó suficiente, no me besó suficiente, no sentí su amor. Se llena con la adicción al tabaco. La adicción al azúcar.
La adicción al azúcar busca reemplazar, compensar la ausencia de amor y de ternura, el hambre de dulzura que en la infancia no pudo ser saciada. Fíjense, o sea, todo tiene esa connotación. Está íntimamente ligada a la herida de abandono. Miren, la adicción al trabajo, que es donde yo reconozco, estuve anclado muchos años. Intenta demostrar valor para sentir que soy suficiente en un mundo donde la productividad vale más que la propia vida y está íntimamente relacionada a la herida de humillación. Y fíjense, ahorita me llegó así de sopetón, me llegó mágicamente la información y el recuerdo. Yo empecé a trabajar cuando era muy pequeño, 6 años. Trabajaba en la panadería de mi abuela. Y yo trabajaba con un tío y con una prima. Y entonces me ponían a mover de repente, no siempre, pero de repente, bultos de azúcar o de harina, bultos que pesaban 50 kilos. Yo mismo no pesaba 50 kilos. Y me sentía, y digo me sentía, porque ahora reconozco que nunca existió la intención de humillarme, pero yo me sentía humillado cuando no podía con los bultos. No podía mover el bulto de donde estaba y solo tenía que bajarlo de donde estaba. Y recuerdo mis manitas así agarrando los bultos, el bulto por las esquinas para tratar de jalarlo. Entonces mi tío, que era un hombre corpulento, fuerte, hacía mucho ejercicio, practicaba karate. Mi tío se acercaba riéndose a mover el bulto con una facilidad tremenda. Entonces yo me sentía humillado. Y esta herida, esta adicción al trabajo, surge de la herida de humillación. Dense cuenta. Ahorita me llegó la información. Por eso se las comparto aquí y ahora en este preciso momento. La herida, la herida al alcohol está íntimamente relacionada con el rechazo, con el abandono, con la humillación, la traición y la injusticia. Las cinco heridas del alma. Todas producen un gran vacío muy profundo que se da en los primeros años de la vida, incluso antes de nacer, por lo que ha sufrido mamá antes de parir, tristezas, vejaciones, agonía, injusticias, necesidad, abandono. Todo eso lo siente el bebé antes de nacer. Y es allí donde se puede haber implantado la herida, que ya más grande, pues se va haciendo más difícil de solucionar. El que es adicto al alcohol busca solucionar el miedo a sentir, evita solucionar sentir, ¿sí? Evade, es una
gran necesidad de evadirse de la vida, de evadir una realidad que no le gusta, una realidad que le duele mucho, porque el dolor no se quita, ¿sí? Y así sucesivamente hay quienes son adictos al ejercicio. Intenta crear un cuerpo que tal vez nunca será suficiente para quien no se acepta a sí mismo. Está íntimamente relacionada a la herida de rechazo, a la herida de humillación y a la herida de traición. Quien es adicto a las compras compulsivas, es decir, que compra de más con el único fin de que no se acabe. Se llenan carritos vacíos intentando llenar el vacío interior con objetos que nunca serán suficientes. Está íntimamente ligada a la herida de rechazo, abandono y traición. Quien es adicto a las relaciones tóxicas. La dependencia emocional refleja la lucha por tener el amor para no ser abandonado, para no revivir la herida que ya fue demasiado grande en el pasado. Y así, todo esto está aquí escrito en las memorias que estoy compartiendo con ustedes, en todo esto que voy recordando, como ahorita fue el caso, me llegó así el recuerdo, porque leí aquí, el que es adicto al trabajo está relacionado con la herida de humillación. Y me llegó la imagen mía propia de estar jalando un bulto de azúcar y no poder moverlo. Y ver que se acerca el adulto riendo y lo mueve con la mayor facilidad del mundo. Y entonces sentí esa sensación de sentirme humillado, sin conocer siquiera el concepto, porque a esa edad yo no conocía el concepto de humillación, pero ahora sí. Y entonces quiero hacer ahorita una meditación para ayudarme a mí mismo a superar, a transformar esa herida en ese justo momento, justamente con mi tío. Si ustedes quieren realizar, sanar alguna herida que les venga a la cabeza y quieren hacerlo conmigo, podemos hacerlo juntos. Quisiera que cierren sus ojos, respiren profundo y sientan cómo ese aire se expande en su pecho y lo relaja, sientan cómo se relajan sus hombros. Ahora imagina frente a ti a ese niño que se quedó anclado, atrapado en esa herida, ya sea de rechazo, de abandono, en mi caso, la herida de humillación. A ese niño que creyó que no valía nada por no poder hacer lo que
alguien más esperaba que hiciera. Míralo, obsérvalo. Está ahí solo, con miedo. Invítalo a sentarse enfrente de ti. Ahora, pon tu mano en su pequeño hombro y dile: yo no te voy a obligar a hacer lo que tu pequeño cuerpo no puede, lo que tu pequeña mente no desarrolla aún. Yo no te voy a humillar, ni te voy a abandonar, ni te voy a rechazar por eso. Yo hoy te elijo a ti. Míralo a los ojos, límpiale sus lágrimas con respeto. Tómale de la mano y dile: ya no tenemos que convencer a nadie. Ya no tenemos que correr para alcanzar a nadie. No necesitamos pagar con nuestra vida para comprar un poco de comprensión, un poco de compasión y un poco de paciencia, y mucho menos un poco de amor. Porque hoy estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Hoy juntos volvemos a casa. Abraza fuerte a ese niño. Pégalo a tu pecho y siente cómo entra en tu corazón y se funde contigo. Respira hondo de nuevo y permite que la calma te llene, a sabiendas de que lograste comprender que la intención de ese adulto cuando tú eras niño no era herirte, era enseñarte. Voy a contar del 1 al 5 o del 5 al 1. Y cuando abras los ojos, lo harás con la sensación de estar pleno, no con la sensación de humillación, de rechazo, de abandono, sino con la certeza divina de que has tocado la paz. 5. Respira. 4. Suelta. 3. Siente la calma. 2. Regresa al presente. 1. Abre los ojos. Respira de nuevo. Y quédate ahí, sintiendo. Hazte consciente del acto simbólico que acabas de realizar y ten la certeza de que hay una herida menos en tu vida. Te amo. Gracias, gracias, gracias por haber coincidido conmigo en esta transmisión. Nunca se olviden que Dios nos bendice y nos ilumina con la luz desde adentro de nosotros. Bendecida tarde.